Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una vez más regresamos aquí a esta casa con Amelia Muñoz García, que nos acerca a personajes de la ciencia de las matemáticas. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, y continuamos hablando de Emil Julius Gumbel. Dejábamos en el aire esa vida que, bueno, Amelia ha dado en dividir en 2 capítulos. Esta es la segunda parte, así que continuamos, Amelia. Pues sí, en efecto, Gumbel va a tener una vida bastante intensa. Él vive entre 1891 y 1966 y va a ser un matemático judío alemán que destaca por sus contribuciones en estadística, en particular en teoría de valores extremos, y además va a ser un pacifista muy activo. Él va a escribir numerosos textos tratando de avisar de la amenaza que eran los nazis, y en un momento determinado él se encuentra amenazado y acaba huyendo a Estados Unidos, donde escribe lo que va a ser su libro más famoso, Estadística de extremos. En la primera parte vimos como él en un momento determinado es joven y decide enrolarse en el ejército cuando Alemania se mete en la Primera Guerra Mundial. Allí se da cuenta un poco de lo que es la guerra. Algunas personas podrían decir que recibe un baño de realidad y eso le viene bien en el sentido de que cambia su visión del mundo y empieza a centrarse en actividades pacifistas. Además, sufre pérdidas familiares, un primo, un hermano, sobre todo, mueren en la guerra, y empieza a ver también cómo en su país se está penalizando muchísimo más crímenes que cometen los de extrema izquierda que los de extrema derecha. Eso no quiere decir que, desde luego, él no pensaba así. Él no pensaba que los de extrema izquierda no debieran de ser penalizados. Él lo que pensaba es que todos deberían de ser penalizados de igual manera. Entonces hace un estudio bastante extenso en el que pone de manifiesto cómo está habiendo esta desigualdad. A raíz de eso empieza a ser objetivo de algunos grupos de extrema derecha, y vemos como en un momento determinado tiene un puesto de trabajo que está a caballo entre Heidelberg y Berlín, y entonces eso a él le venía muy bien porque le permitía compaginar su activismo. Y ambas facetas, este activismo y este trabajo como profesor, porque él, claro, ya estaba metido en lo que es el mundo universitario, se acercan rápidamente de la siguiente manera. En 1924 organiza un rally que se organizaba anualmente de No más guerra en Heidelberg, y esto desemboca en una vista disciplinaria en la que lo absuelven de haber cometido algún delito, pero a la vez ponen de manifiesto su falta de tacto, entre muchas comillas, y su incapacidad con identificarse con los intereses de la Universidad de Heidelberg. Es decir, esto va a ser un aviso de que esto es lo que le pasa por hablar y por opinar en una línea que es diferente de la que lleva la universidad en aquel momento, que es precisamente la contraria. Por fortuna lo salva el ministro de Cultura. Como represalia, la universidad lo que va a hacer es publicar a todas las otras universidades esta apertura y cierre de expediente, así como el dictamen negativo que llevan a cabo por haber organizado un acto político pacífico y pacifista, las dos cosas. Entonces, aquello va a ser prácticamente un asesinato intelectual, porque lo señala de una manera muy negativa. Pero él, bueno, no se va a dar por aludido. Es más, hace suya la misión de avisar a los alemanes de la amenaza que supone el movimiento nazi. Quizá por eso tardan hasta 1930, es decir, tardan 7 años, en hacerlo profesor asociado. Él tenía una carrera, debía haber tenido una carrera muchísimo más rápida, pero nos encontramos con este hándicap. El ambiente de Heidelberg va a estar muy polarizado, muy tenso, va a ser violento. Gumbel habla de cómo atacan su residencia y incluso a él mismo, otra vez, lo vuelven a atacar en persona. Por supuesto, también lo acosan y lo persiguen en actos políticos los mismos estudiantes que buscaron su expulsión de la universidad cuando pues en 1924, cuando aquel rally. Su fama se va a ir extendiendo y lo invitan desde Moscú para dar una charla sobre una edición de los manuscritos matemáticos de Karl Marx.
por parte del Instituto Marx-Engels. Se trata de una serie de textos sobre cálculo diferencial, sobre álgebra, sobre fundamentos del cálculo y también historia de las matemáticas. Entonces, a Emil lo contratan en torno a 1925 y él avisa de que su trabajo, este estudio sobre los trabajos matemáticos de Karl Marx, va a estar terminado pues, unos 18 meses después aproximadamente. No llegan a publicarlo tal cual en ese momento, pero va a ser por motivos políticos en la Unión Soviética. De hecho, una nota aparte, este texto sí que va a acabar viendo la luz en 1968 tras la revisión por la matemática, filósofa e historiadora de las matemáticas, Sofía Alexandrovna Yanovskaya, que vive entre 1896 y 1966. Esta mujer nace en Bielorrusia, en el seno de una familia judía, y se hace comunista en su época universitaria. Fue oficial del Partido Comunista, profesora en el Instituto de Profesores Rojos y sobre todo fue profesora de la Universidad Estatal de Moscú. En 1927, el informe de Gumbel sobre los materiales escritos de Marx está terminado. La clasificación va a ser en 4 grupos y en 4 grupos de textos en función de su contenido. Pero hay entonces un problema. La ciencia y la filosofía pasan a estar vigiladas por el Estado y el Instituto Marx-Engels pierde esta libertad, independencia, autonomía, como quieran llamarlo, que lo habría hecho posible y que lo habría hecho un referente a nivel mundial. Entonces, el instituto ya no es lo suficientemente militante, de acuerdo con el partido, y a su fundador lo acusan falsamente en 1931 de conspirar con los mencheviques. Lo purgan del instituto, el que él había fundado, y lo ejecutan en el 38. El tema es que tras la purga, las conclusiones y el enfoque de Gumbel ya no casan con la línea oficial del pensamiento que tenía el partido. Y el trabajo de Emil se aparca totalmente. De hecho, dado que Sofía y Ernest Goldman, su colaborador y comisario ideológico de la ciencia soviética, dado que ellos se encuentran con que tienen que usar los textos de matemáticas de Marx para justificar el marxismo-leninismo, es superior a todos los demás, científicamente hablando, pues no van a poder usar tal cual las conclusiones de Emil. Este proyecto a Yanovskaya le va a llevar varias décadas, no exclusivamente porque ella va a hacer más cosas, pero bueno, le va a llevar mucho tiempo. Y este gran esfuerzo de Gumbel se ve totalmente eclipsado por cuestiones puramente ideológicas. No sé cómo dejó a Sofía después de esto. Lo cierto es que ella se ve en la obligación de justificar lo injustificable, o si no, pues bueno, ya se pueden imaginar, en aquel momento, si no se seguía la línea del partido, podías tener graves problemas. Ella va a actuar de mediadora entre la verdad de la ciencia y lo que le pedían desde el Partido Comunista y de hecho consigue hacerlo protegiendo a algunos autores, algunos matemáticos y algunos estudiantes y colaboradores suyos a los que la maquinaria política podría haber aplastado, marginado, si ella no lo hubiera ubicado estratégicamente en lugares donde pudiera desarrollar su carrera con cierta paz. Más sobre esta mujer en su programa, que tiene uno propio, pero es tan interesante que merecía la pena hacer aquí una parte para comentarlo. Y hablo también de ella porque hasta cierto punto hay semejanzas vitales entre Emil y Sofía. Recuerda la dificultad de reflejar en la cuerda floja en que se encuentra ella, porque es muy similar a lo que le va a pasar a Emil. Pero bueno, volviendo a nuestro autor, por mucho que se esforzara en su momento, el hecho de que por cuestiones políticas paralizaran el proyecto hace que actualmente solo los especialistas lo conozcan por ello. De hecho, a Gumbel se le conoce sobre todo por su distribución, la distribución de Gumbel en estadística, su teoría de valores extremos o su activismo, no por su trabajo sobre Karl Marx. Volvamos a esto después de mencionar que en 1932 sale su primer libro, La ley estadística de la mortalidad. En el verano de 1932, este mismo año, van a despedir a Gumbel. Se veía venir, en cuanto lo ascienden hay protestas de estudiantes nazis. Por otro lado, va a recibir apoyo de sus afines, una carta firmada por 81 profesores a principios del 31, un rally en Berlín pocos meses después, pero claro,
En cuanto el partido nazi gana las elecciones, se convierte en el partido más votado, o como quiera decirse, en las elecciones de 1932, ya es tremendamente arriesgado apoyar políticamente a una figura tan visible como era Emil. Entonces, él va a ser un símbolo contra el que presionar, en un campo y en una ciudad que se adelantan a su época desde el punto de vista de extrema derecha. Por suerte para Emil, tal y como él afirma, al echarlo a él primero y echarlo mientras está de viaje en París, porque va a ser entonces cuando lo despidan, le resulta mucho más fácil buscarse un lugar en el exilio para él y para su familia. Que por cierto, él se casa en 1930 con la que había sido su secretaria en el movimiento pacifista, en concreto en la Liga por los Derechos Humanos. La mujer se llama María Louise von Seckritz y va a ser la hija de un miembro del Estado Mayor prusiano, un militar de alto rango. María Luisa tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y ella se lleva consigo al menor, al cual Emil va a adoptar. Al mayor se queda con su padre. Bien, pues en el verano del 32 están en Francia porque Emil tiene un contrato como profesor visitante en el Instituto Henri Poincaré. Y por supuesto, al llegar Hitler al poder, pues las opciones de los Gumbel de volver a Alemania se reducen a 0. Como Emil era considerado enemigo público por ser judío, pacifista, crítico con el régimen y por haber sido acusado de actuar contra los intereses del Reich, pues se va a encontrar con un montón de problemas. Le confiscan los bienes, saquean su casa, queman sus libros. De hecho, los libros de Emil van a estar prohibidos en Alemania, pero bueno. Los Gumbel estaban a salvo, por el momento, al menos en París. Tras esto, el Instituto Poincaré llega, tras la invitación para trabajar en el Instituto Poincaré, pues llega otra para unirse a la Universidad de Lyon, a donde se mudan en 1934. Él va a trabajar en el Instituto de Economía y de Seguros. 5 años después se hacen con la ciudadanía francesa y a partir de 1935 Gumbel va a estar trabajando a medio camino entre 2 mundos en varios sentidos. Él va a trabajar en París y en Lyon. Va a hacer investigación matemática, va a publicar, por ejemplo, el grueso de su trabajo en matemáticas. Entonces, ya que va a ser entonces cuando va a estar trabajando en su teoría de valores extremos, su segundo libro va a salir en aquel momento, La duración extrema de la vida humana, en 1937 creo que se llamaba. Él lo escribe en el exilio y va a ser una continuación hasta cierto punto del libro del 32, aunque en este caso se concentra específicamente en la duración extrema de la vida humana, tal y como indica el título. Además, va a seguir con su trabajo humanitario y va a ayudar a otros refugiados políticos. No solamente mantiene lazos con la Liga por los Derechos Humanos francesa y alemana, sino que a través de sus lazos ya construidos previamente a la ola seria de refugiados que había, por eso de haber sido virtualmente el primero, pues gracias a esto puede hacer recomendaciones académicas y establecer contactos y en general ayudar a la creación de la red extraoficial de ayuda a científicos refugiados y por supuesto sigue con su agenda pública. Cuando los nazis invaden Francia en 1940, los Gumbel tienen que huir con urgencia. Se van de Lyon a Marsella, cruzan la frontera y llegan a España. De allí se van a Portugal, a Lisboa, y entonces se embarcan para ir a Estados Unidos, llegando a Nueva York, donde lo esperan en el New School for Social Research. Lamentablemente va a estar separado de su familia unos meses, pero bueno, ellos llegan por fin en el verano de 1941, así que aquello acaba bien. Todo esto va a ser posible por la red de escape que hay montada a nivel internacional. A él personalmente lo va a ayudar Albert Einstein, escribiendo recomendaciones a sus contactos americanos. En Estados Unidos lo esperan, como decíamos antes, en la New School for Social Research, los estadísticos Hotelin y Wilkes, con los que no va a colaborar directamente, pero los trabajos de los 3 se complementan y van a coincidir en esta escuela o universidad en el exilio. Todo ello gracias a la financiación de la Fundación Rockefeller, que paga el puesto de Emil como investigador.
Otras personas que están involucradas en esta huida va a ser, por ejemplo, los componentes del Comité de Ayuda de Emergencia y el periodista Mackay Frey, que consiguió sacar a unas 2.000 personas de la Francia Vichy por medio de una serie de esfuerzos muy similares por los que tuvo que pasar Gumbel. Es más, se puede hablar de que Nueva York se transforma casi de un día para otro en el centro de la estadística mundial, con la llegada y la concentración allí de los grandes expertos desplazados, que de golpe se encuentran con que su especialidad va a ser fundamental para la guerra, para la posguerra y para el desarrollo de la ciencia. Normalmente eran como Gumbel, expertos en estadística, pero mezclada con otra cosa. Tras 4 años en la New School, pasa un tiempo enseñando en diversos colleges de Nueva York, así como trabajando para el despacho de estándares americano y, por supuesto, continuaría publicando. De hecho, sus 2 publicaciones más importantes en el ámbito académico son de esta época. A saber, Estadísticas de los extremos, de 1958, donde sale la conocida como distribución de Gumbel o distribución de extrema tipo 1. Y bueno, este libro es la obra fundacional de la teoría de valores extremos. La idea que aborda Emil va a ser, pues, cómo modelar no los sucesos, que tienen un comportamiento normal, sino las desviaciones máximas y mínimas, es decir, los extremos. Un poco relacionado con el libro anterior, ¿no? La duración extrema de la vida humana, pues en esta línea de extremos va el libro. Él lo que va a estudiar pues es un fenómeno, pero con una probabilidad muy, muy baja, o sea, muy improbable. Pero que cuando pasan, pues tienen un impacto tremendo. Concretamente, cuando hay unas precipitaciones extremas, nos encontramos con que los ingenieros hidráulicos han empleado el método de Gumbel para calcular lo necesario y poder construir presas, canales y puentes para que puedan resistir lo que venga sin pasarse de precavido y que el coste vital, el coste económico, no sea desmedido. Es más, las ecuaciones que establece Gumbel en su libro del 58 se usan a día de hoy para diseñar represas, puentes y sistemas de drenaje, es decir, ingeniería civil e hidrológica. Ha habido actualizaciones y mejoras, pero aún así, debido, por ejemplo, al cambio climático, que ya no es estacionario, y el advenimiento de las computadoras, aún así este libro va a ser muy, muy utilizado. Y es a la vez una mejora o una ampliación del que escribe en 1954, que es mucho más práctico, mucho más corto y con un desarrollo matemático menos profundo. El título del libro del 54 va a ser Teoría estadística de valores extremos y algunas aplicaciones prácticas. Otros resultados a mencionar de Gumbel van a ser, pues, por ejemplo, el teorema de Fisher-Tippett-Gumbel o la regla de oro o el teorema de la estabilidad. El dato a analizar debe ser el máximo o el mínimo y tiene que venir de una cantidad muy grande de asuntos cotidianos, de eventos cotidianos. Entonces, los eventos no pueden estar relacionados entre sí, es decir, tienen que ser independientes y todos los datos tienen que haberse generado bajo las mismas condiciones, si no, no cuentan, ¿no? Deben de ser muchos, independientes y salidos del mismo lugar. Entonces, ahora tocaría decir que el número de artículos de Gumbel de solo matemática van a ser muchos o van a ser este número concreto, pero es muy difícil porque algunos están a medio camino entre matemática y otra cosa, o son ampliaciones o correcciones o versiones de textos previos. Entonces, si solo se consideran los más puramente matemáticos y sin contar versiones de textos previos, podríamos hablar de en torno a 25 sobre teoría de valores extremos, y que suelen salir entre 1933 y 1939. Y sobre todo van a ser producidos, como comentábamos anteriormente, en el exilio en Francia. El trabajo posterior va a ser consolidación y ampliación. Y cuando fundan la rama, cuando fundan la rama, quería decir, va a ser cuando están en Francia, en el exilio. Esto es simplificándolo todo mucho. Pero sin embargo vemos que estos 2 libros fundamentales los escribe mucho después y en Estados Unidos. Es decir, que es muy difícil precisar. Lamentablemente, su mujer muere de cáncer en 1952. De hecho, él muere de cáncer de pulmón en Nueva York en 1966 con 72 años. Pero bueno, se me olvida una parte importante de su vida. Y es que en el 53
por fin le van a dar un cargo, aunque no esté acorde a su nivel, como matemático. La plaza va a ser de profesor adjunto en Columbia. Quizá una cátedra le hubiera correspondido, pero Columbia es una muy buena universidad. En cualquier caso, a partir de la década de 1950 vemos cómo tiene la oportunidad de volver a Alemania al menos 5 veces como profesor visitante. Durante el verano en la Universidad Libre de Berlín y en la de Hamburg. Curiosamente, en 2019, la Universidad de Heidelberg, que no lo había dejado volver en vida, organiza una exposición en honor a Emil como parte de una iniciativa para dar a conocer a figuras expulsadas y perseguidas dentro de un marco de memoria histórica. Bueno, pues así finalizamos este programa dedicado a Emil Julius Gumbel, estas 2 entregas que Amelia Muñoz García nos ha acercado aquí a De Cero a Aleph, a este programa Matemáticas y Judaísmo de Radio Sefarad. Gracias, Amelia. Gracias a ustedes.